¿Qué le responderías tú a alguien que dice que la iglesia hoy reprime la sexualidad? Es tan falso eso, y yo te lo voy a explicar con dos razones. Afirma que el eros, que es como esa energía vital que tenemos hacia el amor, hacia la sexualidad, es una energía divina puesta en nosotros para llevarte al bien, a la verdad y a la belleza. Por lo tanto, no puede ser una represión. No hablemos del cuerpo, reprimámonos, es un tema tabú. No. Hay que hablar del cuerpo, hay que hablar de la sexualidad, pero hay que hablar bien. Porque Dios ha hablado del cuerpo, porque Dios ha hablado de la sexualidad y nos estamos perdiendo ese mensaje. Los esposos en la alcoba matrimonial renuevan sus promesas de matrimonio con el acto sexual. Se están santificando los esposos en la gracia de Dios, entregando sus cuerpos. ¿Cuál es mi intención con lo que hago, no? Mi intención es amar o mi intención es usar. No puedes amar si no eres dueño de ti mismo, si no eres libre, ¿verdad? Bienvenidos a Emanuel, Dios con nosotros. Aquí compartimos testimonios que transforman vidas y conversaciones reales sobre la fe. Suscríbete y acompáñanos en este camino. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Emanuel Podcast, Dios con nosotros. Hoy les traemos un tema que nos han preguntado muchísimo en los comentarios. De pronto has escuchado sobre teología del cuerpo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Qué significa? ¿Por qué es importante? Hemos escuchado también, ¿no? De pronto en voces amigas, en nuestros familiares que dicen, no, es que la iglesia condena el placer, la sexualidad. ¿Será eso realmente cierto? Pues hoy te invito a que te quedes en este episodio, que te regales unos 45 muy buenos minutos para que realmente entiendas las herramientas y los argumentos de lo que quiere decir la iglesia sobre este tema de teología del cuerpo. Hoy nos acompaña el padre Víctor Ramírez. Estamos grabando desde la ciudad de Medellín, Eterna Primavera, y les quiero contar que el padre es sacerdote legionario de Cristo, es licenciado en filosofía con especialidad en antropología, es máster en psicopedagogía en la Universidad Regina Apostolorum de Roma, es máster en teología del cuerpo en el Pontificio Instituto Juan Pablo II de México. Tiene un diploma en educación afectivo-sexual por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Actualmente es docente de GIOS Academy International y director del apostolado El Cielo en mi Cuerpo. Que de una vez y todos les invito a que se suscriban a este canal, por favor, dejen sus comentarios, pero que también sigan en Instagram a la cuenta del Padre Víctor, que es El Cielo, cieloenmicuerpo.rc. Padre Víctor, es un honor y doy gracias a Dios por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes este tesoro de la teología del cuerpo. Gracias a ti por toda la labor de evangelización que haces. Bueno, no, maravilloso. Es un tema que nos estaban pidiendo mucho, ¿sabes? Pero entonces, la idea es como ir recorriendo los ciclos de vida de las personas desde la adolescencia, la madurez, los matrimonios. Pero antes de entrar en cada etapa de la vida de las personas que nos puedan estar viendo, cuéntanos qué es la teología del cuerpo y por qué es tan importante el día de hoy. Bueno, es una muy buena pregunta. Quisiera empezar con una introducción. Yo en las conferencias, los retiros que hago, les hago dos preguntas a las personas. Primero es, levante la mano, ¿quién tiene un cuerpo? Obvio, no todos, sino seríamos ángeles, ¿verdad? Y la segunda es, ¿quiénes de ustedes desean amar y ser amados? ¿No? Y obvio, todos necesitamos eso. Por lo tanto, nos interesa la teología del cuerpo. La teología del cuerpo no es una clase doctrinal abstracta, no es una clase de moral, no es un regaño, ¿no? A los jóvenes porque bailaste reggaetón o te pusiste un escote, entonces ya 200 años de purgatorio. No. Es un tesoro de la iglesia, es un mensaje maravilloso que de verdad está cambiando vidas. Digamos que la teología del cuerpo es el mensaje de esperanza que el mundo necesita. A veces parece que es una moda, pero es muchísimo más que eso, porque estamos hablando del núcleo de la persona, estamos hablando del amor, de su cuerpo y de su sexualidad, ¿no? Vivimos en un mundo muy herido, un mundo de muchos vacíos. Basta ver las estadísticas, ¿no? Familias disfuncionales, mujeres muy vacías, muy rotas, jóvenes adictos, prostitución, modelos webcams,
A nuestros adolescentes los educan las redes sociales distorsionando la mirada sobre su cuerpo y sobre la sexualidad. Y Dios, sabiendo eso, suscita un hombre que es San Juan Pablo II, Karol Józef Wojtyła, que creyó en el amor humano y que quiso gritarle a este mundo que el amor verdadero existe. Entonces, la teología del cuerpo es ese conjunto de 129 catequesis que pronuncia el Papa para explicarle al mundo que hay un plan divino para el amor humano, que el mensaje, que el cuerpo tiene un mensaje, que el cuerpo tiene un lenguaje que revela muchísimo más que el placer. Por eso está cambiando tantas vidas, porque es una renovación en la manera de mirar al ser humano. No, maravilloso. Y tan importante ese mensaje hoy en día. Aunque ese mensaje tiene como origen, ahora lo hablamos un poquito por ahí desde el año 60, ¿no? ¿Desde dónde viene? Cuéntanos. Pues las catequesis fueron escritas entre 1979 y 1984. Digamos que el Papa las pronuncia, aunque ya hay libros, digamos, que también hablan de teología del cuerpo, ¿no? Amor y responsabilidad, Persona y acción, que son libros más filosóficos. Las catequesis propiamente son entre el 79 y el 84. Pero es muy importante entender el contexto social en el cual se desarrolla la teología del cuerpo. Aparece la revolución sexual, aparece el descubrimiento de la píldora anticonceptiva, por la cual se separa por primera vez el amor, el sexo y la vida. Y entonces la Iglesia es muy interrogada, es muy cuestionada en este contexto de revoluciones, ¿verdad? Aparece el Papa Pablo VI en una situación muy complicada. Reúne a unos expertos mundiales de diversas disciplinas para dar una respuesta, para decir sí o no a la anticoncepción. Todo el mundo presionando, esperando la respuesta de la Iglesia, y Pablo VI afirma y ratifica que el acto sexual debe mantener unidos el sentido unitivo y procreativo, es decir, el amor y la vida, porque si no, se está mintiendo con el cuerpo y eso tiene terribles consecuencias. Entonces, Pablo VI dice que no a la anticoncepción, ¿verdad? Pero no tiene tiempo, por así decir, o no era el momento para explicarlo. Solo dice que hay una necesidad de desarrollar una antropología adecuada. ¿Qué significa eso? Una visión integral del hombre que explique, que dé el porqué a lo que la Iglesia había afirmado. Y el Papa Pablo VI pronuncia unas profecías. Le dice al mundo, si aceptamos la anticoncepción, va a haber un utilitarismo hacia la mujer porque está siempre disponible, una degradación, se va a incrementar el aborto, ¿verdad? Los divorcios, va a haber un control de la natalidad por parte del Estado, se va a abrir camino a la infidelidad, ¿no? Y esas profecías se quedaron ahí y ahora miramos la sociedad y decimos, tenían razón, está sucediendo eso, porque la Iglesia es madre y maestra en humanidad. Entonces digamos que Pablo VI dice lo que no se debe, con la encíclica Humanae Vitae, dice el qué, pero lanza esa invitación a que se desarrolle una antropología adecuada. Entonces Karol Józef Wojtyła, ese obispo polaco, asume ese reto y decide desarrollar todo un pensamiento para explicar la moral conyugal, la dignidad del cuerpo, la sexualidad, es decir, el plan de Dios para el amor humano. Por lo tanto, digamos que la teología del cuerpo es también una respuesta a esa problemática social de la revolución sexual. Y es algo hermoso. Realmente cuando uno estudia teología del cuerpo, yo lo veo en los retiros que hago, en los matrimonios, en los cursos virtuales que estamos desarrollando en el apostolado, cómo las personas empiezan a mirarse diferente. Empiezan a comprender de dónde vengo, hacia dónde voy, quién soy, por qué tengo un cuerpo. Ese eros que hay en mí que a veces se desborda porque no lo puedo controlar, ¿no? A comprender el lenguaje del cuerpo. Entonces digamos que es una visión del ser humano maravilloso y es comprender ese plan divino para el amor humano. Padre, muchísimas gracias por ese contexto. Ahora me gustaría como subirle, si usted lo permite, nuestro Señor, San Miguel nos acompañan, y subirle como un poquito el tono a la cosa porque yo, la verdad, sí estoy un poco frustrado en la manera que hay como, no, atacan, ¿no? La iglesia y que todo
lo referente es restrictivo y al ser humano, quizás desde el pecado original, no le gusta, ¿no? Que lo corrijan, por decir así. Bueno, entonces, ¿qué le responderías tú a alguien que dice que la iglesia hoy reprime la sexualidad? Que tiene toda la razón. No, es broma, no. Okay. No, absolutamente no. Mira, una persona que dice eso, yo dudo de que realmente conozca lo que la iglesia dice sobre el tema, ¿no? Muchas veces tenemos una caricatura, ¿no? Escuchamos una frase, vemos algún comentario y esa no es toda la verdad sobre la iglesia, ¿no? Mira, es tan falso eso, y yo te lo voy a explicar con dos razones. Uno, que el cuerpo, la iglesia considera que el cuerpo es bueno, es maravilloso, es una creación de Dios. Tanto es así que Jesucristo asumió un cuerpo en la encarnación para dignificarlo, ¿no? Entonces, precisamente porque el cuerpo es bueno y es una creación de Dios, hay que custodiarlo, hay que entenderlo, ¿no? El pudor, la castidad, la pureza no es una represión de algo malo. Es todo lo contrario, es darle el valor que las cosas tienen. Entonces, en la iglesia lo que afirma es, mira, Dios te ha dado algo maravilloso, te ha dado algo increíble, pero eres libre, ¿no? Para usarlo bien o usarlo mal, ¿no? Imagínate que la teología del cuerpo afirma que el eros, que es como esa energía vital que tenemos hacia el amor, hacia la sexualidad, es una energía divina puesta en nosotros para llevarte al bien, a la verdad y a la belleza. Mira qué hermosa definición de lo que es el eros, ¿verdad? La palabra erotismo está muy desfigurada hoy. Parece que hablamos de pornografía cuando hablamos del eros. Sí. Y Juan Pablo II nos está diciendo, no, el eros ha sido puesto por Dios en ti para cumplir una misión, para llevarte al éxtasis verdadero del amor con Dios, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que como estamos heridos, entonces hay que orientarlo, hay que encauzarlo, hay que redimirlo para que cumpla su misión. Entonces es muy importante entender que el punto de vista de la teología del cuerpo es eminentemente positivo. Dios nos ha dado un cuerpo. ¿Qué es lo importante? Entenderlo, comprender su lenguaje, vivir una sexualidad bien como Dios la pensó para que llegue a plenitud. Por lo tanto, no puede ser una represión. ¿Cómo se va a contradecir Dios y crear un cuerpo y luego condenarlo? Sería absurdo, ¿verdad? La invitación de la iglesia es: descubre el sentido profundo de tu sexualidad. Hay una frase que a mí me gusta mucho y era algo así como que el cuerpo es el primer mensaje que Dios da al hombre. Es decir, Dios te habla a través de tu cuerpo. El cuerpo revela muchas cosas de ti. No se trata de condenarlos. De hecho, hay teólogos que comentando Juan Pablo II dicen: con la teología del cuerpo, el cuerpo entra por la puerta grande de la teología. No hablemos del cuerpo, reprimámonos, es un tema tabú. No. Hay que hablar del cuerpo. Hay que hablar de la sexualidad, pero hay que hablar bien. Porque Dios ha hablado del cuerpo, porque Dios ha hablado de la sexualidad y nos estamos perdiendo ese mensaje por las distorsiones que nos muestra la sociedad. Para mí es todo lo contrario. La iglesia lo que te está diciendo es: oye, la sexualidad es algo maravilloso. El cuerpo es algo increíble. Hay un mensaje, descúbrelo. Y fíjate que cuando un joven o un matrimonio descubre esto, te dicen: padre, ¿por qué no me habían contado esto? ¿Por qué solo me sentía regañado, juzgado? O sea, cuando hablas de la belleza del amor humano, de la belleza del cuerpo, tú quieres vivirlo. Fíjate una cosa interesante, y es que la teología del cuerpo tiene 6 ciclos. La primera parte es como el tríptico antropológico: hombre originario, hombre histórico, caído y redimido, y hombre escatológico. Después viene el celibato y la virginidad como una vocación al amor, y el matrimonio. Y por último viene el ciclo de amor y fecundidad, que es toda la moral conyugal. Es muy interesante. ¿Por qué San Juan Pablo II deja el tema de la moral para el final? Piénsalo, qué interesante. No empezamos diciendo: tienes que vivir esto, es pecado. No, la problemática viene después. Juan Pablo II nos dice: descubre quién eres,
Descubre por qué tienes un cuerpo, descubre cómo estás hecho. Descubre tu vocación al amor y entonces dirás, yo quiero vivir así. Yo quiero ese estilo de vida. Es decir, la moral es una consecuencia de un encuentro con Dios y comprender su plan. Y es lógico, ¿no? ¿Por qué voy a ser fiel a mi esposa? No Pues es por una parte obligación. de los 10 mandamientos, ¿no? También la observancia de la ley, pero es que eso me genera un poco, no sé bien cómo de pronto, y le pido disculpas a la audiencia, no sé cómo hablarles, porque, a ver, si Dios, estamos en una sociedad que quiere vivir sin ley, o una ley a la medida, ¿no? Si Dios nos ha dejado unas pautas, ¿no? Sus 10 mandamientos, los pecados capitales, ¿no? Es porque nos conviene, ¿no? Seguir ese camino, ¿no? Él habla en los Salmos, en Proverbios, bueno, en San Pablo, en 1000 partes. O sea, observa, vigila mi ley y te irá bien. Pero no le creemos. Entonces hay como una rebeldía ahí como rara, ¿no? Y damos, bueno, San Pablo también habla de las pasiones, ¿no? Entonces damos rienda suelta al deseo, a las pasiones. Y cuando menos nos damos cuenta, pues estamos esclavos de las pasiones. Exacto. Mira, tú has tocado ahí un punto importantísimo. Si te fijas en la historia de la humanidad desde el inicio, ¿de qué se trata? Se trata de confiar o no confiar en un plan de Dios. Uh-huh. ¿Qué pasó con los ángeles caídos? Se rebelaron contra Dios, no aceptaron un plan. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Es decir, nosotros nos apropiamos del don, ¿verdad? Y no obedecemos ese límite que Dios nos pone. Y ahí vienen las consecuencias. Entonces, al final aceptas tu posición de criatura y confías en un Dios, pero ojo, no es un Dios arbitrario, no es un Dios dictador. Es un Dios, sí. es un Dios que es logos, o sea, es sabiduría y es padre y te crea por amor. ¿Qué hace un padre para proteger a sus hijos cuando están heridos? ¿Qué haces tú si tienes unos hijos y los ves con una botella de veneno, aunque esa botella de veneno sea dulce? Aunque tenga una etiqueta que diga es bueno para ti, no pasa nada. ¿Qué le dijo el demonio a Eva? No pasa nada. Seréis como dioses, no moriréis. ¿Ves? Entonces, al final se trata de decir, bueno, yo acepto un Dios que sabe más que yo, que sabe lo que yo necesito. O sea, Dios diseñó nuestros cuerpos, Dios inventó la felicidad y nosotros a veces no le creemos. Y entonces vienen las consecuencias. Queremos ser como Dios sin Dios. En el fondo, es una rebelión contra un plan de Dios por ceguera, por orgullo o por ignorancia. Y una cosa más, fíjate que la norma sí tiene un valor. El problema es que si nos quedamos en la norma, entonces no descubrimos el valor que hay detrás. Y todo esto es la teología del cuerpo. Está claro que hay un no, pero ese no esconde un sí. Si no descubrimos el sí, entonces vamos a vivir como reprimidos. Te pongo un ejemplo. ¿Los mandamientos contienen la palabra no? Sí. Sí. Pero ¿cuál es el sí que esconde? Que se esconde detrás del no. Te doy un ejemplo. No mentirás es un sí a la verdad. Y la verdad. Uh-huh. No matarás es un sí a la vida. No cometerás actos impuros es un sí a la pureza, al amor verdadero, a una sexualidad bien vivida. Entonces se trata de descubrir el valor detrás de la norma y el sí que hay detrás del no. Como, digamos, vamos un poquito a la juventud, ¿no? Al deseo, sabemos que hay que organizar un poquito los deseos, pero ¿cómo crees que podría vivir hoy la juventud, tú lo has mencionado, la virtud de la pureza en una cultura que normaliza todo? Sí, es muy interesante, ¿no? Yo creo que ahí se trata de descubrir la verdad de para qué estamos hechos. Sí, cuando uno descubre la verdad sobre el amor, la verdad sobre su cuerpo, la verdad sobre la sexualidad, entonces uno desea esa verdad. Entonces la verdad y el bien están unidas, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Abrir los ojos y comprender para qué estoy hecho. Segundo, darte cuenta
de que los deseos en sí no son malos. Los deseos son puestos por Dios y están orientados al bien. ¿Qué es lo que sucede? Como estamos heridos, se pueden desbordar. Pero reconocer que esos deseos de amor, de plenitud, incluso de placer, son buenos, nos lleva a aceptar, ¿no?, nuestra vocación al amor y a expresar el amor con el cuerpo. ¿Qué es lo que sucede? Que por nuestras heridas ese deseo se puede desbordar, ¿no? Y ahí es cuando vienen los límites que tenemos que poner, ¿no? Entonces, comprendiendo los deseos, adopto un estilo de vida que me ayude a vivir de acuerdo a mi vocación. Y obviamente, pues hay que poner unos medios. Si sabemos que estamos heridos, que nuestro eros, nuestros deseos se pueden desbordar, pues hay que cuidarnos, ¿no? Y vivimos en un mundo hiperestimulado, ¿no? En el cual estamos bombardeados de distorsiones sobre el amor. Entonces, claro, nuestra parte sensible, nuestras pasiones, al estar tan estimuladas, se desbordan y entonces buscamos el amor donde no está. Confundimos el amor solo con sexo, solo con placer, con uso, con llenar vacíos. Por lo tanto, sí hay que estar muy atentos para ver cómo está nuestro corazón, si estoy confundiendo el amor y buscándolo donde no está, y también cuidar nuestros sentidos. Obviamente, si tú quieres vivir la pureza y estás a nivel externo recibiendo todo tipo de imágenes, ¿no?, todo tipo de música, todo tipo de estímulos negativos, pues al final va a ser muy difícil porque vas a tener en la imaginación todas estas imágenes. Y ahí sí hay que tener pues disciplina, ¿no? Saber, yo siempre le digo a los jóvenes, ¿de qué alimentas tu alma?, ¿no? Entonces, ¿qué material le das a tu imaginación, a tus sentidos, para estar después en continua lucha con la excitación, con las tentaciones? Si alimentas tu alma de material inadecuado, pues obviamente va a ser mucho más difícil. Pues ese bombardeo de las redes sociales es, ahora que lo dices, es peligroso porque están hechas para ver videos cortos, muchos. O sea, digamos que en una hora, ¿cuántos videos alcanza uno a ver? No sé, quizás más de 100 videos, porque eso es hágale y hágale. Entonces, lo que tú hablas de los estímulos, algún sacerdote, se los confieso acá alguna vez en confesión, sí me dijo, ¿cómo estás? Es tu responsabilidad de educar el algoritmo. Claro. O sea, el algoritmo está, uno no puede decir las redes sociales son malas, no. Es tu responsabilidad educar el algoritmo, ¿no? Porque es una realidad. Porque tú le dices, soy un joven, y dices, no consumas redes sociales. Sale a la calle y lo va a hacer, ¿no? O el del celular del amigo, ¿no? Entonces es ayudarle a crecer en esa conciencia de que lo pueden educar un poco, ¿no? Y que eso le va a caer bien. Sí. Dale, ¿Me querías permites decir algo. Sí, complementar sí, claro. sobre esto? Monseñor Munilla tiene una frase muy buena sobre las redes sociales y los medios de conexión. Dice, las redes sociales son muy buenos siervos, pero son pésimos amos. Es decir, si están a nuestro servicio y las controlamos, maravillosos. Si ellos son nuestros amos, pues nos hacen esclavos, ¿no? Y fíjate que hay muchos estudios sobre el efecto de TikTok y de Instagram y no vamos aquí a satanizar. Estamos en este mundo, yo soy pro redes, creo que son buenas, que hay que usarlas bien. También se evangeliza, aquí estamos evangelizando a través de las redes, pero sí hay que ser muy conscientes de cómo nos atan, ¿no? Sabemos que están diseñadas para mantenernos el mayor número de horas conectado. Y cada video, cada estímulo, pues es una descarga de dopamina, lo cual te va haciendo adicto, lo cual te va encerrando en ti mismo, te va cerrando muchos horizontes relacionales, promueve el individualismo. Entonces sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque el ser humano, por ejemplo, está llamado a las relaciones interpersonales, ¿no? Ningún video va a sustituir un abrazo, lo que genera en ti. Ninguno, ¿no? Una mirada, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado porque nos despersonaliza las relaciones. Perfecto, perfecto. Ahora hablabas de algo, sé que no es el centro de la charla, pero me llamaba mucho la atención la relación en que y me corriges si lo que voy a decir es una bestialidad, pero creo que la mayoría de seres humanos hoy hemos cargado con una herida, ¿cierto? Digamos que puede haber generado en el vientre materno, en la infancia, bueno, quizás más adelantico.
muchas personas por esta herida salen como locas, que a constelaciones familiares, que el yoga, tratar, buscar esa sanación, ¿no? Esa, desde la teología del cuerpo, ¿qué respuesta nos da o le da a la persona que nos está viendo y dice, oiga, yo tengo una herida de abandono, de rechazo, de traición, de humillación? ¿Qué respuesta te da la teología del cuerpo? Bueno, Alejo, ahí hay un tema muy interesante. Hay una consagrada del Reino Christi que se llama Rebeca Barba, que ya trabaja mucho el tema de teología del cuerpo y sanación. Yo creo que ahí hay que comprender varias cosas. Hay un esquema que es creación, pecado y redención, ¿no? Digamos que todo ser humano se inserta pues en ese esquema teológico, ¿no? Fuimos creados buenos, con deseos buenos, lo hemos dicho, ¿no? El eros, el cuerpo, ¿no? Esos anhelos de comunión, fuimos creados para el amor y para la vida. Por abuso de nuestra libertad ocurre el pecado que nos desintegra por dentro, ¿verdad? Hay una ruptura con Dios, hay una ruptura con nosotros mismos y hay una ruptura con los demás. Estamos rotos, no destruidos. Eso sería una teología más luterana, protestante de todo está perdido. No, estamos heridos, ¿no? Por eso surge la concupiscencia, que es esa tendencia al mal. Pero la historia no acaba ahí. Viene Jesucristo y con su gracia nos redime. Redime nuestro eros. Por eso funda una iglesia, unos sacramentos. Hay todo un arsenal de medios que Él deja para redimirnos, para sanar nuestras heridas y salir adelante. El tema es que primero no reconocemos que fuimos creados buenos, lo condenamos a veces, o no reconocemos que estamos heridos, o no ponemos los medios para que la gracia de Dios nos rescate, ¿verdad? Nos resistimos. Exacto, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir ahí es, el cristianismo no es autosalvación. No, vino un redentor que se llama Jesucristo con unos medios de salvación para rescatarte. Tú no sales solo. Estamos en un agujero profundo que supera nuestras fuerzas. Es de orden sobrenatural. Necesitamos el auxilio de la gracia. Cuando tú eres humilde y reconoces eso, entonces Jesucristo te saca y empiezas una vida nueva. Entonces es muy importante entrar en ese esquema y decir, yo necesito a Dios. Una terapia psicológica me puede ayudar y hay que hacerla muchas veces. Da respuestas, ¿no? Algunas, ¿no? Pero no llega a lo profundo del ser, donde solo llega la gracia de Dios. Es un trabajo a dos niveles, espiritual y humano. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas personas se encuentran con ese vacío existencial, con esas heridas, y al no tener la gracia de Dios o no confiar, buscan sustitutos. Y ahí es donde aparece la idolatría, donde aparece todo tipo de recetas mágicas una espiral, para llenar. ¿no? Entran en una espiral. Y entonces me voy a hacer una sesión de yoga, o me voy a hacer constelaciones familiares, o todo el tema de la nueva era. La pregunta es, ¿realmente esto se va a sacar de ahí? Estamos hablando de un orden sobrenatural, ¿no? ¿Cuánto negocio hay también en eso? ¿Cuántas recetas mágicas de haz esto y no funciona así la vida espiritual? Hay que abrirse a la gracia y empezar procesos. Cuando tú lo haces, Dios hace maravillas. Yo conozco los dos casos. Personas heridas con vacíos que viven encerradas buscando recetas mágicas y acrecentando más ese vacío. Y conozco personas heridas que caen de rodillas con un acompañamiento espiritual, con sacramentos y salen. Entonces el mensaje es de esperanza. ¿Sabes? Todos estamos heridos, pero la gracia de Dios de verdad te rescata. Yo he visto milagros. Continuamente, en una confesión, continuamente veo liberaciones, sanaciones, la gracia de Dios actuando en algo tan sencillo, porque Dios a veces es sencillo, pero buscamos lo extraordinario, lo mágico, lo inmediato, y eso a veces es una ilusión. Sí, no, como decía Isaías, ¿no? La gracia fluye, y es más, la verdad, por algún motivo espera que nos rindamos a su gracia, solo tenemos que rendirnos, ¿no? Porque seguimos mostrándonos, todavía me queda esto de fuerza y de esto. Voluntarismo. Ajá. Yo puedo por mis fuerzas. Así hasta el último. Entonces, bueno, por eso, bueno, pero una duda de pronto si las personas están interesadas, nos ven, no sé, en México, en Venezuela, Estados Unidos, Colombia, y les interesa este tema como de sanar heridas, pueden acercarse como una casa del Reino Christi también. Sí, pues se puede hablar de eso. Se puede hablar con un sacerdote, hay cursos de sanación,
Rebeca es Barba un tema tiene que cursos de sanación y teología del cuerpo. La misma teología del cuerpo va sanando muchas de tus heridas porque Exacto. te va comprendiendo. Entonces, pues formarte, obviamente, el proceso de sanación es personal, ¿no? Requiere acompañamiento, requiere sacramentos, pero dar unos primeros pasos de formación, primero para identificar esas heridas, es muy importante. Y tiempo, ¿no? Que es lo que la gente no quiere hoy. Por eso caen otras prácticas. Queremos recetas mágicas, Así atajos. me cueste todo el 5 tiempo. millones, pero mañana. Vení, excelente, me encanta. Vamos a hablar un poquito de la pareja, del matrimonio, ¿no? Como puede que los esposos lleguen a un matrimonio y no tengan heridas, ¿cierto? O tengan una sexualidad que de pronto no es, o podrían tener una mejor vida de sexualidad de acuerdo a la teología del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué nos habla de esto ya cuando son marido y mujer? Bueno, esto daría para otro Episodio. otro No episodio. abre bocas. ¿Me invitas, porfa? Por favor. Yo hago a veces encuentros para matrimonios y, Ujú. es algo maravilloso lo que la teología del cuerpo dice sobre el matrimonio. Lo que pasa es que está tan desfigurado, ¿no? Matrimonio, no. Pues eso ya está mandado a recoger, padre, ¿no? Te dicen, ¿no? O como un miedo, o viendo tantos fracasos como decir, no, el matrimonio ya no funciona. O desde el feminismo y la ideología de género muchas veces, bueno, más el feminismo, ver como una opresión, ¿no? El patriarcado, bueno, digamos que es un contexto social difícil hablar del matrimonio, ¿no? En la teología del cuerpo, primero nos revela que así fuimos creados. Si nos vamos al Génesis, hombre y mujer los creó. Y vio Dios que era bueno, que eran muy buenos, dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Y de qué nos habla eso? Nos habla de una complementariedad. Nos habla de que somos seres relacionales, de que nuestro cuerpo tiene un sentido esponsal, estamos hechos para el otro, para amar, el hombre para dar, la mujer para recibir, ¿no? Y fíjate que Dios crea al hombre y la mujer diferentes y complementarios con la misma dignidad y después les dice multiplicaos. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, son creados a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer. Primera verdad. Segundo, Dios los envía a unirse. Hay un deseo de unión y de comunión de personas. No solo los cuerpos, unión de una sola carne, sino unión de todas las personas. Y fíjate qué hermoso, que después Dios bendice esa unión y puede generar vida. ¿No? Eso es increíble. O sea, es un plan de Dios que dices, wow, los seres humanos no nos reproducimos como animales, procreamos. Dios bendice la unión de los cuerpos y de las almas y genera vida. Entonces, fíjate desde dónde surge el sacramento del matrimonio, ¿no? La esponsalidad desde los orígenes del ser humano, ¿no? Y después aparece ya lo que es el sacramento del matrimonio, ¿no? Es decir, Dios bendice la unión de un hombre y una mujer con su gracia y la gracia de Dios eleva el amor humano. ¿Cómo es el amor humano? Limitado, a veces interesado, ¿verdad? Calculador. Dios lo sabe porque estamos heridos. Pues según San Pablo no muy bueno, ¿no? Es lo que viene en la carne, ¿no? Pero fíjate, Dios consciente de eso, sabiendo, nos deja el sacramento del matrimonio. ¿Qué hace el sacramento del matrimonio? Con la gracia eleva el amor humano a amor divino, para amar como Él nos ama. ¿Cómo nos ama Dios? Con un amor total, libre, fiel y fecundo. 4 características. Y así nos llama. Y ahí va lo interesante. Los esposos están llamados a amarse como Dios los ama, con estas 4 características. Y con su cuerpo, con la sexualidad, pueden expresar esta manera de amarse de Dios. Por eso la iglesia dice, el acto sexual debe ser unitivo y procreativo, las 2 cosas, porque refleja el amor de Dios, total, libre, fiel y fecundo. Dicho de una manera así a lo Christopher West, que es uno de los mayores especialistas en teología del cuerpo, también con base en Juan Pablo II, obviamente, dice, los esposos en la alcoba matrimonial renuevan sus promesas de matrimonio con el acto sexual. Imagínate qué belleza. Esto es increíble. O sea, el acto sexual es casi un ritual. Estamos en las antípodas
del puritanismo, de decir, no, es que no hablemos de eso, o en la alcoba matrimonial no cabe el crucifijo, le damos vuelta a la virgencita para que no nos vea. No, se están santificando los esposos en la gracia de Dios, entregando sus cuerpos. Yo me entrego todo a ti, con la bendición de Dios, y te renuevo mi amor total, fiel, libre y fecundo, ¿no? Entonces imagínate cómo la familia, el matrimonio, es un reflejo maravilloso de lo que es el amor de Dios. Cuando un matrimonio descubre esto, dice, wow, qué bello, qué diferente a lo que nos ofrece el mundo, ¿no? A la esclavitud, al uso. ¿Es difícil? Claro que sí. Estamos heridos, pero tenemos la gracia de Dios. Entonces el problema no es el plan de Dios. El problema no es la creación, ¿no? El problema no es el matrimonio. El problema es que no comprendemos la dignidad y la grandeza a la que estamos llamados. Y sin la gracia de Dios no podemos vivir ese plan divino. Entonces nos frustramos y tienes la infidelidad y tienes las mujeres que ya no creen en el amor porque han sido usadas, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? El utilitarismo, ¿no? Se puede ver un poco ahora en los matrimonios, quizás las parejas, ¿no? Pues, no sé, 5 o 10 años de casado pueden encontrar cierta rutina en su sexualidad, o el amor se apaga, o el día a día, o inclusive lo hablaba yo con una amiga muy querida estos días, como que nosotros pecamos, yo creo, los hombres, en que dejamos de trabajar en los pequeños detalles que le encantan a las mujeres. Si nos volvemos como ese león que se echa ahí en el... La leonera. Sí, se echa ahí a que la leona, ¿no? Le traiga, bueno. Y la mujer también puede sufrir cierto descuido, ¿no? Como en el quehacer, bueno, 3, 4, 2 hijos, bueno. Entonces ellos se pierden, ¿no? En medio del matrimonio se desconectan, ¿no? Puede existir, salir esto del utilitarismo, que el hombre que quizás mantiene un deseo más vivo de la sexualidad, puede recaer en la pornografía, me incluyo. Entonces podemos caer en ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué le recomendarías de pronto? Vamos a separarlo. Entonces, al hombre que de pronto dice, oiga, es que yo para hoy tengo una sexualidad viva, entonces necesito ver, necesito tocar y que sea grande y bueno. ¿Qué le podríamos decir al esposo? Y también a esa esposa que quizás se ha descuidado también un poquito, ha dejado apagar esa llama. ¿Qué le dirías desde la teología del cuerpo a cada uno? Bueno, mira, es un tema muy interesante por todos los retos que puede tener un matrimonio, ¿no? Uh-huh. Digamos que el mensaje es para ambos, aunque lo podemos separar, digamos, pedagógicamente. Pero lo primero es comprender, yo diría, los lenguajes del amor, ¿no? Digamos que la sexualidad es una manera de manifestar el amor, pero somos seres sexuados. Nuestra sexualidad no se reduce a la genitalidad. Eso le llama Juan Pablo II la reducción intencional, ¿no? Es decir, yo miro a la mujer solo como un objeto de placer porque su cuerpo me puede producir excitación, un orgasmo o placer. Cuando reduces a la persona, tu mirada está centrada en eso, pues ya eres esclavo de eso. Irreemplazable. Exacto. Entonces la puedes usar. Las cosas están para ser usadas y las personas para ser amadas, ¿no? Entonces eso es lo primero, ver cómo está nuestra mirada. ¿Cómo miro yo a la mujer? ¿Qué es para mí? Esa mujer que Dios te dio, ¿qué pensó para ti? Entonces hay una frase que a mí me llama mucho la atención y dice, en el amor no hay abstinencia, no hay pausas, no hay silencios. En la genitalidad sí. ¿Ves la diferencia? Entonces el matrimonio debe encontrar de manera creativa esas maneras de expresar el amor. Una de ellas es la unión sexual bien vivida, ¿no? Dentro del matrimonio. Una de ellas. Exacto. Buenísimo. Pero si lo reducimos todo a eso, entonces la otra persona se siente usada. Tú imagínate, cuando se habla de hacer el amor sí, tiene una connotación sexual, pero es que eso se vive todo el día. Yo le expreso el amor a mi esposa y preparo ese encuentro con mi entrega, con mis caricias, con los detalles de los que hablabas tú, ¿no? Voy preparando todo eso en un contexto de vida que después en algunos momentos desemboca en ese éxtasis de unión total. Pero fíjate que es
todo un contexto generalizado de amor. Cuando perdemos de vista eso, claro, caemos en el uso, ¿no? Entonces yo voy y descargo, ¿no? O obtengo placer del cuerpo de mi mujer, pero me estoy olvidando de su persona. Entonces, ese renovar los detalles, es decir, cómo le expreso el amor a mi mujer. A veces con la unión sexual, pero es muchísimo más amplio eso, ¿no? Y eso es digamos, un ejercicio de todos los días. De decir, pequeños te detalles, vuelvo a ¿no? elegir. Sí, no es llevar el mariachi, ¿no? Exacto. Cada 8 días, sino... Y eso es lo que activa el amor. Fíjate que tú decías algo interesante, somos diferentes. El hombre es más biológico, digamos, más impulsivo. Por ser fecundo, el hombre no es cíclico. Los 30 días, 31 días del mes está hecho para dar amor y dar vida, ¿no? La mujer no. La mujer necesita también que la lleves a eso, ¿no? Desde sus afectos, desde sus sentimientos, está hecha para eso. Entonces hay que preparar eso para que no se vuelva una rutina, ¿no? Y verlo como ese momento es un momento nuestro para renovar nuestro amor, para renovar nuestro matrimonio. Entonces adquiere un sentido. Si no, se convierte en una obligación y en un sufrimiento y en un suplicio y en una esclavitud. Se pueden dar violaciones dentro del matrimonio. Agresión. Aunque parezca que no, ¿no? Y luego, una última cosa que diría yo es también ser libres. Cuando el hombre y la mujer no dominan su cuerpo, pues obvio, las pasiones te desbordan, ¿no? Entonces no le encuentras sentido a nada, ¿no? Si tú no educas tus pasiones, ¿no? La palabra dominio viene de dominus, del latín, ser señor de ti mismo. Tener las riendas de tus pasiones para que no se desordenen, porque si no atropellan al otro, ¿no? Entonces esa libertad requiere un ejercicio, una ascesis, ¿no? Unas virtudes, porque no puedes amar si no eres dueño de ti mismo, si no eres libre, ¿verdad? Porque eso no es amor, es uso, ¿no? Para amar necesitas ser libre, necesitas saber dominarte. Entonces es todo un ejercicio de comprender qué medios necesito yo para ser dueño de mí mismo y poder amar con libertad. O sea, una pareja que nos esté viendo, básicamente, aquí el mensaje es reaprender a amar. Pero no se desmotiven, llénense de esperanza, porque el mensaje siempre al final es de esperanza. Una usuaria muy, digamos así, VIP del canal, en algún momento nos preguntaba sobre esto también en la familia, ¿no? Ya cuando hay ese encuentro, ella es, digamos, temerosa de Dios, está en los caminos de Dios, sabe que esto es importante, el encuentro con su esposo, pero le da un poquito de temor en qué momento pasa uno la línea cuando está con el esposo en la intimidad, en qué momento pasa la línea a que se pudiera volver lujuria. Estaba como un poquito inquieta, entonces ¿qué le podríamos decir para que esté tranquila? Eso es toda una clase de moral, pero bueno, sí. Así en líneas generales te podría decir que, digamos, el acto sexual es una manera de expresar amor de manera digna, con la totalidad de la persona, con un fin. Está pensado por Dios para expresar amor, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es, ¿cuál es mi intención con lo que hago, ¿no? Intención. Mi intención es amar y, por ende, puedo obtener placer amando, ¿no? O mi intención es usar, ¿no? Sin importarme las consecuencias, sin importar lo que el otro sienta, ¿no? Entonces, es como los novios cuando preguntan, ¿no? ¿Hasta dónde puedo? No es cuestión de minutos, no es cuestión de centímetros. Normal, ¿no? Exacto, ¿no? Es cuestión de qué busco yo, ¿no? En el noviazgo, pues si en las caricias buscas excitación, eso no va a acabar en un orgasmo, ¿verdad? Entonces, no vayas por esa línea, puedes expresar el amor de otra manera. En el matrimonio sí se permite, pero de una manera digna, en una comunión, expresando de verdad el amor a través de tu cuerpo. Perfecto. Sí, porque yo me imagino que pueden haber, bueno, y se ve también un poco en la calle, ¿no? Parejas que se apoyan en la misma pornografía o en juguetes sexuales o todo este tipo de cosas, ¿no? Mira, ahora que tocas ese tema, ese sería otro, iba a decir otro live, capítulo. pero no. Si les gusta, bueno, Nos volvemos a invitar. comenten y lo volvemos.
Juan Pablo II expresa una verdad sobre la pornografía. Él dice, fíjate la frase. No sé si es textual de él o de un comentarista, pero bueno, está basada en él. El problema de la pornografía no es que muestre mucho, es que muestra muy poco de lo que es la sexualidad y el ser humano. Perfecto. O sea, no necesita explicación. Exactamente. ¿No? Y fíjate, hablando de ese tema, lo que distorsiona la mirada de un hombre y una mujer la pornografía. Empezando por el efecto del cerebro. Es más fuerte que la cocaína, está demostrado. Ahora, el efecto que tiene el cerebro, creo que una imagen pornográfica en el cerebro dura 10 años para que se borre, imagínate. En Japón, los jóvenes ya no quieren tener novia, muchos. Están tan adictos a la pornografía y a la masturbación que ya dicen... ¿Para qué? Sí, la inteligencia artificial ahora, las IA Girls, ¿no? ¿Cómo es eso? Las novias virtuales. ¿Eso ya están activos? Sí, claro. ¿Existe? Robots sexuales, una cantidad de cosas. Acabo de hacer un webinar sobre eso. Creo que está grabado por ahí en las redes sociales del Cielo en mi Cuerpo. Pues es impresionante porque fíjate que la pornografía antes era, pues listo, yo miro a una mujer para excitarme, ¿no? Luego pasó a que esa mujer no es real, puede ser una construcción de Photoshop, ¿no? O sea, partes del cuerpo de diversas mujeres, imagínate, excitándote con algo que no existe. Pero ahora estamos, yo diría que en una revolución más allá, que es el tema de la inteligencia artificial. Te puedo mostrar algún video de publicidad que me llamó la atención y lo utilizo con jóvenes, en la cual se presenta y dice, bueno, yo no voy a sustituir a los humanos, pero todos necesitamos una novia virtual. Podemos hablar, podemos jugar, podemos rezar, infinito. Pero luego tenemos sexo virtual. Entonces mira cómo mezcla todo. Tenemos sexo virtual. Exacto. Pero como que, como una llamada. Sí, ¿no? Y pues desnudarse y excitarse y miles de cosas así. Ahí tiene claro, como es una inteligencia artificial para interactuar contigo con lo que tú quieras. Pero lo que te estoy diciendo es interesante, no es solo pornografía, es que ya empieza a tocar el tema de sentimientos. Es decir, podemos rezar juntos, pero luego yo me desnudo delante de ti. ¿Sí me explico? O sea, y yo no voy a sustituir tus relaciones. Tú puedes tener tus relaciones, pero yo estoy aquí para hacerte compañía. Entonces ya se empieza a mezclar el sexo con los afectos, la soledad, los sentimientos. Entonces es mucho más fuerte el impacto. Porque en un mundo tan individualista, de tanta soledad, eso se convierte en un refugio, ¿no? Entonces yo veo muy, muy fuerte, muy peligrosa el tema de la sexualidad en la inteligencia artificial. Porque realmente aísla al ser humano y lo distorsiona. Imagínate un joven que lleva toda la vida consumiendo pornografía. ¿Cómo va a mirar a la mujer? ¿Cómo va a ser fiel después? Un objeto de placer. Pero, a ver, yo que soy hombre y he escuchado y he hablado con otros hombres, bueno, es una de las principales causas de disfunción eréctil también. O sea, llegan al encuentro con la mujer y no saben qué hacer. No, y el efecto que tiene en el cerebro, por ejemplo, la adicción a la dopamina. Luego, por ejemplo, la distorsión de la mirada hacia la mujer. No, queda total lo utilitarismo. Exacto, no, y que se idealiza el sexo. Lo que se ve ahí no es real. En la vida real eso no existe. No le puedes pedir eso a tu pareja porque no se da así. Eso es en las pantallas. Eso es una inteligencia virtual. Pero luego vas a querer vivir eso en tu relación de pareja. No se puede. No es real. Brutal. Muy peligroso. Hay un tema muy interesante que lo hemos hablado también con otros amigos ya casados. La gente cree que la virtud de la castidad es solo para los que estamos solteros. Pero también hay una castidad para la persona que está casada. Algo has mencionado de los ojos. ¿Qué opinarías o qué opina la teología del cuerpo para la virtud de la castidad en el matrimonio? Ok. Bueno, mira, ahí hay que partir, muy buena pregunta, hay que partir de la definición de la castidad. Si te vas al catecismo, también desde la teología del cuerpo, la castidad es la integración de la sexualidad en la persona, ¿no? Es decir, vivir la sexualidad según tu estado de vida como vocación al amor, ¿no? ¿Qué implica eso? Que el amor, digamos que tiene sus etapas en cuanto a las manifestaciones físicas del amor. Entonces eso se puede enseñar pedagógicamente, ¿no? Tú a tu hermana no le das un beso en la boca. ¿Por qué? Porque es tu hermana, pero sí le manifiestas el amor, ¿verdad? A un amigo le das un abrazo, pero no le das tampoco un beso, ¿verdad? A tu novio le das un beso, una caricia, pero no le entregas todo tu cuerpo. En el matrimonio,
si se entrega totalmente la persona en el acto sexual. Entonces, mira cómo el amor tiene sus manifestaciones, todo es amor, pero no se expresa pues de la misma manera. ¿Qué es la castidad? Es esa integración de comprender en mi estado de vida cómo vivo el amor y cómo lo manifiesto en la sexualidad. Entonces, a veces se confunde castidad exclusivamente con abstinencia. Correcto. En el noviazgo sí es correcto, porque la unión sexual está pensada para el matrimonio por las características que hemos dicho. Pero en el matrimonio, castidad no significa no tener relaciones o reprimirte, no. Significa vivirlas según ese plan de Dios con las consecuencias que eso implican. A veces será momentos de silencio, de continencia, en los periodos infecundos de la mujer, y a veces será en los periodos fecundos, ¿no? De acuerdo a tu estado de vida, a la paternidad responsable. Sí implica una renuncia en algunos momentos, sí, porque tu estado de vida te lo exige. Entonces no es no tener relaciones, sino tenerlas cuando se debe como una manifestación del amor. No sé si me explico, para no confundir castidad con no tengo relaciones sexuales. En el matrimonio es tenerlas y no tenerlas. En las otras etapas de la vida, en el noviazgo, en la amistad, es no tenerlas. Porque no es adecuado manifestar tu amor a nivel sexual, físico, en esa etapa que estás viviendo del amor. Perfecto. Y a esa persona que todavía está en el camino y que nos está viendo y de pronto no ha encontrado, no le ha llegado su San José o no le ha llegado su pareja o la persona que tiene dispuesta a Dios, y que le cuesta de pronto entrar en castidad, ¿no? Y dice, bueno, yo soy solo, puedo, entre comillas, guiarme y digamos, tiene una vida sexual muy activa o quizás no se ha dado cuenta y tiene la lujuria muy involucrada en su vida. ¿Qué le recomiendas? Pues mira, la soltería, digamos, pues digamos que si ya definitivamente no encuentras una pareja, la soltería se convierte en una vocación y Dios te acompaña, ¿no? Mientras estés soltero, hay una preparación para el matrimonio, ¿no? Entonces, muchas veces se precipitan los novios a casarse con mucha inmadurez y luego, pues el matrimonio es un desastre por falta de madurez, falta de integración de la sexualidad, bueno, por muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la soltería tiene que vivirse con mucha esperanza, con mucha serenidad, sabiendo pues, que Dios es fiel a sus promesas, que sí hay un proyecto de vida que no ha llegado en el momento. O sea, el valor de la espera implica que la sexualidad es algo maravilloso, que yo lo quiero vivir bien. ¿Sí me explico? Lo quiero vivir en el amor, la quiero vivir en el ambiente adecuado en la cual nos entregamos y, por ejemplo, la vida no es una amenaza. ¿Cuántas veces tenemos, no es el tema, pero tenemos la terrible consecuencia del aborto? Aquí en Medellín, en Profamilia, se abortan 110 niños al día. Tú imagínate. Es terrible eso. Yo estuve bendiciendo un local de la red Provida Latam y veía esos números y decía, imagínate vivir una sexualidad que está llamada a la vida y acaba en muerte, ¿no? Entonces, esas consecuencias, pues hay que tenerlas en cuenta, porque Dios unió sabiamente el amor y la vida. ¿Cuál es el ambiente adecuado para eso? El matrimonio. Entonces, el valor de la espera es decir, la sexualidad es maravillosa, es increíble, quiero vivirla bien. Mi cuerpo tiene un valor, no se lo voy a entregar a cualquiera en una discoteca, ¿verdad? No, quiero manifestar el amor plenamente. Volvemos a la valoración del cuerpo, a que es algo positivo, a la primera pregunta, ¿no? ¿La iglesia reprime? No, la iglesia no reprime. La iglesia quiere que vivas bien tu vocación al amor y que entiendas cómo está diseñado tu cuerpo para vivir ese don. Maravilloso. Bueno, padre, yo de verdad te agradezco mucho. Gracias. Nos dejas muy picados en muchos temas, seguro a ustedes también. Los invito a que ingresen a las redes sociales del proyecto del Padre. Seguramente van a estar sacando cursos. Una última pregunta. De pronto alguien que nos está viendo y dice, ok, yo tengo mi matrimonio estable, por decir así, en estos temas de teología del cuerpo, de sexualidad, pero le preocupa la de su hijo. Entonces, ¿cómo
¿qué le recomendarías a ese padre o esa madre de familia que nos ve transmitir, ¿no?, el mensaje a su hijo? Sí, es todo un reto, la verdad. Yo creo que nadie da lo que no tiene. Entonces, lo primero es un padre debe formarse, ¿no? Eso es evidente, intentar vivir una vida coherente, ¿no? Y después establecer esos diálogos oportunos con sus hijos, ¿no? En el cual pedagógicamente entiende los retos que ellos están viviendo, ¿no? Entonces no tener miedo a hablar, ¿no? Y hablar significa escuchar sus dudas, saber los peligros que hay, no es meterlos en una burbuja, ¿no? Es hablar su lenguaje y mostrarles, ¿no?, la belleza, pues, del plan de Dios. Protegerlos también, que no significa encerrarlos, insisto, sino crearles un filtro para que juzguen lo que están recibiendo. Y desde luego, pues la gracia de Dios no puede faltar. Cuando en una familia pues no está la gracia de Dios, es muy difícil. Y luego existen muchos recursos pedagógicos, ¿no?, para enseñar sexualidad a los niños. La misma teología del cuerpo ya se ha adaptado en algunos libros, hay programas, hay aprendizajes, hay recorridos pedagógicos para enseñar pues a los niños, a los adolescentes a vivir el amor de manera adecuada. Y ahora que decías lo del apostolado, mira, me pasa mucho, acabo de dar una conferencia esta mañana como a 100 mujeres en Marinilla. El sábado tenemos un encuentro, bueno, en tu vientre que tú vas a estar, creo, ¿no? Medellín. Y muchas veces sucede que la gente escucha esto y de repente siente que Dios los llama. Padre, esto conectó conmigo. Me ha pasado en los retiros de novios, me ha pasado en conferencias. Padre, esta es la respuesta que yo estaba esperando. No es una moda, no es una obsesión. No, es que responde a preguntas existenciales del ser humano. Entonces yo invito a todos los que están escuchando esta conferencia, bueno, este encuentro, a los que lo van a escuchar después grabado, que si sientes que Dios está tocando tu corazón a través de la teología del cuerpo, que no lo dudes. De verdad, que como dice el lema del apostolado, cielo es mi cuerpo, la teología del cuerpo transforma. Es abrir horizontes, es comprenderte, es ser libre, es comprender el amor, es una visión maravillosa del ser humano. Y de verdad que yo creo que el mundo necesita escuchar este mensaje. No es una teoría, ¿no? Es un cambio de vida. Y qué triste que incluso los católicos nos perdamos estas respuestas, ¿verdad? Créeme que en los 4 años o 5 más o menos que llevo, yo he visto milagros a través de la teología del cuerpo. He visto matrimonios que escuchan de teología del cuerpo sobre el matrimonio y dicen, padre, no estamos viviendo esto. He visto novios que deciden vivir la castidad, casarse o separarse, decir, pues es que no. He visto adolescentes empezar a descubrir lo que es el cuerpo. He visto mujeres muy rotas recuperar su dignidad. He visto hombres esclavos que dicen, padre, es que yo quiero vivir esto, ¿no? Háblame de la belleza de mi cuerpo. Porque estamos hechos para eso, para la verdad, la bondad y la belleza. Y la teología del cuerpo nos lo ofrece, ¿no? Yo creo que deberíamos aprovechar este tesoro. No es aquí hacer publicidad de apostolados y vengan, no, síganos en las redes, no. Yo no gano dinero con esto, créeme, ¿no? Pero a mí me cambió la vida y yo creo que puede cambiar la vida de muchas personas. Ahí en el apostolado, pues tenemos muchas actividades. Te comentaba que ahora el 23 en Cristo Rey, domingo, vamos a estar en Cali, en retiro de un día de teología del cuerpo. Ahí está en las redes sociales. El 30 estaremos aquí en Medellín, un día también en el Seminario Mayor. También aparece toda la información y es un primer acercamiento. Tenemos encuentros para matrimonio, retiros para novios, bueno, muchas cosas. Y además tenemos algo muy bueno, porque de pronto hay alguien que nos está escuchando desde otro país, que son el ciclo de formación básica en teología del cuerpo. Son cursos virtuales de 10 sesiones por Zoom que se quedan grabadas, componentes muy bien preparados, con un classroom, material de apoyo. Ya llevamos 5 generaciones, estamos ahora en el descubriendo la teología del cuerpo, después hay otro que es comprendiendo más profundo, después otro que es aplicando y está participando mucha gente. Entonces, si sientes que te quieres formar en teología del cuerpo, pues no lo dudes, esto es un recurso que tienes ahí a la mano. Y aprovecho para pedirte oraciones por el gran proyecto que es teología del cuerpo, cielo en mi cuerpo, pero es traer el Instituto San Juan Pablo II aquí a Colombia. Con la ayuda de Dios empezaremos ya el primer diplomado presencial, que es un sueño aquí en Medellín, para ya certificarnos, para sacar la maestría, para formar formadores, que es lo que hace mi comunidad, pues también el Reino en Christi. Así que si Dios te está tocando el corazón y resuena estas palabras de teología del cuerpo, de verdad anímate porque pues es una bendición y es un regalo.
Tú también invitadísimo a nuestros No, cursos lo voy a y hacer. actividades. No, es algo que, pues que vale la pena, ¿no? Hacerle pausa en la vida y reaprender. Yo me voy con esa palabra, reaprender a amar, ¿no? Y a dejarme amar también, porque muchos de nosotros no nos dejamos amar. Pero una última pregunta. Estoy seguro que la gente quedó picada. Entonces, ingresa a tu Instagram y ahí hay varios links. Ahí sale toda la registro. información de lo que hacemos. Eso de los webinars o de los Zoom están ahí. Sí, ahí está toda la publicidad, pues ahí están las inscripciones para los retiros y vamos publicando poco a poco pues lo que va saliendo, los cursos virtuales para el próximo año, los retiros que hay. Si alguien tiene alguna duda, pues también hay Un por medio de interno. contacto. Sí, hay una persona que atiende todas las solicitudes y nada, bienvenidos. Excelente. Padre Víctor, muchas gracias. Muchas gracias. Me encantó esta conversación, me despejó muchísimas dudas. Gracias por venir, Emanuel. No, gracias a ti por invitarme. Dios con nosotros. Le pido también a las personas que oren por tu apostolado. Gracias por ser instrumento de Dios, por abrir las puertas y no dudes nunca de que el mundo necesita personas que transmitan este mensaje. Que el Señor te bendiga y yo, como sacerdote, voy a estar orando por ti para que sigas siendo instrumento de Dios. Muchísimas gracias, bendito sea Dios. Y a ustedes los invito a que se suscriban, nos dejen los comentarios, les voy a dejar en el primer comentario en la descripción toda la información para que no se pierdan de seguir al Padre Víctor y a esta misión tan importante que es realmente aprender a amar, uno de nuestros mandamientos, ¿no? De nuestro Señor. Entonces, gracias por estar aquí en Emanuel Podcast Dios con nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Dios les bendiga. Hasta luego. Si este video te gustó, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesite. Suscríbete y déjame en los comentarios ¿Qué te pareció y de qué otros temas te gustaría que habláramos? Dios te bendiga.